Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Mediodías de este miércoles 21 de julio del 2021. Aquí estamos con Juan Landaco en este Popular en Radio nuevamente, como todos los miércoles desde que arrancamos allá por mayo y los viernes. Sí. Así que bueno, seguimos aquí todavía. Por ahora seguimos aquí. Pensamos que se está trabajando también como novedad duramente y coordinadamente con los compañeros que van a suplirnos. Esperemos que en el mes de agosto, el miércoles 4 de agosto, ya arranque la nueva programación A la Izquierda Late el Corazón desde el Parlamento. Exacto. Así que estamos en eso. Eso va a estar muy bueno. Además, otra propuesta que va a colaborar con todo lo que estamos haciendo desde la radio, desde el portal web www.elpopular.uy, desde también los videos y lo que estamos haciendo, El Popular en la calle, el Living del Popular, la columna del Popular. Y aquí estamos, vamos a mandarle nuevamente un saludo a María José, que la semana que viene ya la vamos a tener por aquí, Juan. Sí, seguramente. Correctamente. Por suerte se está mejorando. Así que bueno, pensamos, tenemos información que posiblemente mañana en el programa La Cultura en Casa pueda estar saliendo vía Zoom. Así que bueno, genial. Es un adelanto. Bueno, eso está muy bueno además para que también ella esté aquí con nosotros, que la extrañamos mucho, así que le mandamos muchos besitos por aquí. Ahora vamos a compartir con ustedes. Ayer sucedió algo muy bueno, muy fuerte y muy emocionante, que fue el apoyo al pueblo cubano que se realizó frente a la Embajada de Cuba a las 17 horas, a las 5 de la tarde en punto, a las 5 de la tarde. Otra vez, donde los uruguayos y los cubanos y otros ciudadanos también y ciudadanas se juntaron ahí afuera de la Embajada a brindarle su solidaridad a Cuba, entregándole simbólicamente 200.000 jeringuillas para que los cubanos puedan seguir implementando su campaña de vacunación con su propia vacuna, Soberana y Abdala, que la están implementando allá en Cuba. Estuvo hablando el embajador cubano, estuvo hablando Marcelo Abdala y la doctora Dos Santos de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Vamos a compartir con ustedes el material que realizamos y ya está subido en video en el www.elpopular.uy, El Popular en la calle, sobre lo que sucedió ayer frente a la embajada a las 5 de la tarde. de Cuba hoy en un día muy especial de solidaridad en la entrega de las 200.000 jeringas para el pueblo cubano. Estamos con el secretario general del PIC-CNT, Marcelo Abdala, con una pregunta central. ¿Qué significa la solidaridad para Cuba?
Bueno, para nosotros una cuestión de principio. El campo popular uruguayo fue forjando su unidad en los mismos momentos que se iba manifestando la solidaridad con la Revolución Cubana. En esta época, en donde no va a triunfar culturalmente el individualismo extremo, el hacer la tuya, sino en donde nuestro pueblo va a desplegar su orientación solidaria hasta sus últimas consecuencias, se ha montado el Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y con los pueblos del mundo, con todas las organizaciones sociales y políticas que comparten no estar como apéndice de la actual contraofensiva del imperialismo en América Latina, sino seguir manifestándonos en solidaridad con la lucha de los pueblos por su emancipación. Así que solidaridad es rechazar el bloqueo, solidaridad es participar en la colecta para las jeringas, solidaridad es condenar los atropellos, las injerencias y las operaciones del imperialismo norteamericano. Estamos frente a la Embajada de Cuba en el homenaje especial que se va a hacer hoy. Y bueno, estamos con Eduardo Lorier, quien fue también embajador en Cuba, ni más ni menos, por parte de Uruguay. Y queríamos preguntarle una pregunta central. ¿Por qué la solidaridad con Cuba? La solidaridad con Cuba para nosotros es histórica, ¿verdad? Es una cuestión de principio. Desde un primer momento somos solidarios con la Revolución Cubana, somos solidarios con ese proceso que se anima a transformar la realidad para, diríamos, beneficio de los más débiles, para los menos privilegiados. Y ahora en este momento somos los que seguimos diciendo con total claridad que entender Cuba hoy es hablar del bloqueo. Pero no es posible hablar así del bloqueo en frío. Es una palabra. ¿Qué es el bloqueo? Es una cosa que lo dice todo y no lo dice nada. Yo creo que hay que ejemplificar. Y a mí me gustaría hacerlo brevemente. Bloqueo es no tener harina y pan y todo lo que se hace con la harina a fines del 2018, principios del 2019. Eso lo viví yo, no me lo contaron. Yo me pongo a pensar qué sería de mi pueblo, de Uruguay, sin eso un fin de año, niños, mujeres, familias enteras, sin poder acceder a algo tan vital. ¿Por qué? Bueno, porque Trump le había dado la vuelta a encontrar para cómo los buques no llevaran trigo a Cuba a través de las aseguradoras, que la mayoría de ellos en el mundo capitalista tienen intereses o participaciones de Estados Unidos. Entonces se halló el mecanismo de que ninguna de esas aseguradoras, so pena de quedar dentro de las leyes que las castigaban, asegurara a los barcos. Por lo tanto, ningún barco podía llegar a Cuba con trigo. Unos días más allá, en el año 2019, un mes y medio sin combustible, porque lo mismo le ocurrió a los barcos que llevaban petróleo. Y entonces todo el transporte público se cayó, los taxis se cayeron, la gente no podía ir a trabajar, la educación se paró, las fábricas se pararon y realmente eso perjudicó de una manera muy grande a la economía cubana. Todos los días los cubanos, ¿saben lo que hacían? ¿Saben lo que hacían? Miraban el horizonte a ver si entraba algún buque con petróleo, que podía ser venezolano o iraní, porque los demás ninguno se animaba. Ninguno se animaba porque quedaban totalmente fuera de, diríamos, la vida comercial. Y luego también no hay remedios, no los había ni los hay. ¿Por qué? Porque gran parte de los productos son, diríamos, hechos con elementos extranjeros, de manera tal que si eso no puede entrar, no se pueden hacer. Es una situación compleja que claramente está, diríamos, pensada así. Lo decía Mike Pompeo, el que era secretario de Estado de Trump. A los cubanos los vamos a hacer morir de hambre
para que se animen a protestar. Y justamente de eso se trata. Ha habido toda esta, diríamos, campaña de liquidar a Cuba para generar un ambiente de manera que la gente se sienta desconforme. Y es natural. No nos podemos engañar. Acá en Uruguay, ¿qué pasaría si estamos 10 días sin combustible o sin comer pan? ¿Nos molestaríamos los uruguayos? Yo me pregunto permanentemente eso. O si no tuviéramos, por ejemplo, para un dolor de cabeza, una aspirina. Allá no hay aspirina. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, hay que ubicarse en estas cosas, me parece a mí, para entender lo que ha pasado en Cuba y la necesidad imperiosa que tiene de cariño, que hoy se lo vamos a dar con jeringuillas llenas de nuestro amor para que ellos puedan seguir vacunando a su población, que son el único país de América Latina que ha logrado producir sus propias vacunas. Un orgullo realmente tener un país como este, y por eso es que estamos acá contentos, felices de estar hoy haciendo este acto solidario, porque somos de la idea de que solidaridad con solidaridad se paga. Y los 100.000 o más operaciones de ojo y las vacunas contra la meningocosis y las prótesis y el yo sí puedo para aprender a leer las personas de edad analfabeta y tantas cosas más, son hermosas cosas que hemos recibido de Cuba. Y hoy, bueno, el pueblo uruguayo que acá está presente en forma masiva está hoy devolviéndole a Cuba su hermosa solidaridad. Frente a la Embajada de Cuba estamos hoy en solidaridad con el pueblo cubano para entregar 200.000 jeringuillas al pueblo en estos momentos de pandemia y de bloqueo. Estamos con el diputado Gerardo Núñez de la MIL1 para consultarle qué significa la solidaridad con Cuba. Bueno, esto es un ejemplo concreto de cómo el pueblo uruguayo puede, de manera solidaria, sin pedir nada a cambio, organizarse con sus herramientas sociales, con sus herramientas políticas, y de esta forma brindarle al pueblo cubano una mano en un momento de dificultad, en un momento en donde la pandemia está pegando, obviamente que en niveles menores a lo que ha sucedido en Uruguay o en otros países de la región, pero es una forma concreta de expresar la solidaridad. El bloqueo que sufre Cuba por parte de los Estados Unidos, entre otras cosas, genera dificultades para que ingresen insumos médicos. Algunos de esos insumos son precisamente las jeringas, y por eso hay que apelar a esta forma de organizar por abajo, de organizar con los trabajadores, con las trabajadoras, con el movimiento estudiantil, con el pueblo uruguayo en general. La solidaridad es un elemento para nosotros central y muy importante. Y pasamos a hacer entrega simbólica de las 200.000 jeringas conseguidas con esta campaña de Rompamos el Bloqueo. Entregamos simbólicamente las 200.000 jeringas al embajador y hacemos entrega de una carta de este momento. Muchas gracias de corazón, como decía el presidente nuestro Díaz-Canel el domingo pasado, hablando con más de 100.000 habaneros en el malecón de La Habana. Y aclaro que 100.000 porque se establecieron las normas que rige la COVID y no se pudieron concentrar más compañeros y más compatriotas con él el domingo. Actitudes y gestos solidarios como los de ustedes hoy nos confirman la justeza de nuestro compromiso en el desarrollo de la sociedad que construimos, empeño al que va dedicado todo nuestro esfuerzo. Esa decisión de desarrollar una sociedad más justa, humana y equitativa incomoda enormemente al gobierno norteamericano, que durante más de 60 años sistemáticamente diseña, financia y ejecuta planes de desestabilización y subversión que incluyen un bloqueo inhumano que nos priva de adquirir cosas tan básicas como medicinas, instrumental médico, alimentos, combustible y materias primas fundamentales, entre otros muchos ejemplos.
Gracias, compañeras y compañeros, por este gesto y este esfuerzo de enorme significación de donar esta jeringa para nuestro pueblo. Y gracias por esta manifestación de apoyo en momentos en que se intenta presentar a Cuba como país sumido en el caos, como burda justificación para golpes blandos y supuestas intervenciones humanitarias de las que ya conocemos sus intenciones y resultados. Más penurias y necesidades para los más pobres, los desposeídos y las clases humildes, e impedir que los pueblos puedan decidir su destino y pierdan su autodeterminación y capacidad de pensar y actuar por sí mismos. Cuba enfrenta este maquiavélico plan con serenidad, entereza y decisión. Nuestras instituciones trabajan hoy con total normalidad. Se han adoptado las medidas adecuadas para garantizar la paz y tranquilidad ciudadanas. En un admirable esfuerzo, a pesar del bloqueo, nuestros científicos lograron la primera vacuna latinoamericana contra el COVID-19. Que previene en un 100% contra complicaciones graves y fallecimientos. Y contamos además con otros 4 candidatos vacunales. Nuestro eterno agradecimiento a todos ustedes, representantes de las históricas relaciones de hermandad y fraternidad entre nuestros pueblos. Hasta la victoria, siempre, patria o muerte, venceremos. Bueno, aquí estamos nuevamente después de escuchar el trabajo que realizamos ayer frente a la Embajada de Cuba, en lo cual hoy van a salir otros videos más que nada para mostrar la intervención del del secretario general del PCNT, Marcela Abdala, y de la doctora que habló en nombre de los estudiantes de la Escuela Latinoamericana, que se han formado cientos en Cuba y están hoy en Uruguay. Es correcto. Y en ese sentido tenemos en línea a nada más y nada menos, que también recién lo tuvimos escuchando en parte de la entrevista que le hicieron ayer en la puerta de la embajada, en esa actividad que se hizo, a Eduardo Lorier, ex secretario del Partido Comunista y el último embajador en Cuba en el gobierno, en el último gobierno frente amplista. ¿Cómo andás, Eduardo? Buenos días Juan, buenos días a todo el equipo y por supuesto que también para toda la audiencia un abrazo muy fuerte. Bueno, Eduardo, el tema es reflexionando en parte de justamente de tu intervención ayer, pero en este marco de esta arremetida que se está dando a todo nivel y obviamente desde el propio imperialismo sobre Cuba. Bueno, si ustedes escucharon algunos ejemplos concretos vividos por mí en Cuba, consecuencia del bloqueo de Estados Unidos, voy entonces a, diríamos, dejar de lado esa parte que yo entiendo es muy importante para darle una dimensión real, concreta, vívida, llena de sentimientos, si se quiere, a las consecuencias del bloqueo sobre Cuba, el no tener pan, el no tener combustible, el no tener remedio, el no poder recibir las remesas del exterior. Hoy, si yo quiero mandar a alguien en Cuba cualquier ayuda económica, no puedo hacerlo, no hay mecanismos para hacerlo. La embajada, por ejemplo, para que el dinero llegue a nuestra embajada, tiene que salir de la sucursal del Banco República de Nueva York,
pasar a un banco en Canadá, a otra moneda, de ahí a otro banco en otro país que no voy a nombrar, y de ahí recién llega a Cuba, de manera tal que cada uno de esos pasos tiene costos de comercialización, de envío, y a nosotros nos llega mucho menos, para dar idea de cómo afecta inclusive al funcionamiento de una embajada. Claro. Afecta al funcionamiento de todas las embajadas y llega mucho menos de lo que salió como, digamos, partida original. Y eso llevémoslo, multipliquémoslo para todo el país, porque es así. Y realmente podemos tener idea de lo que significa y de los malestares que naturalmente genera. No tener pan durante un mes, no tener harina, es algo que a cualquiera le molesta, sea o no sea defensor de la revolución. No tener combustible es lo mismo. Entonces, eso es lo que busca Estados Unidos. Estamos hablando de servicios básicos, ¿no, Lorier? Digo, medicamentos, alimentos y combustible. Fundamental para cualquier nación. Pero imaginémonos Uruguay, un mes sin combustible, que no puedan llegar los barcos acá, porque Estados Unidos halló la vuelta para, digamos que las empresas aseguradoras que tengan capitales de Estados Unidos, y casi todas las del mundo capitalista tienen acciones de Estados Unidos, no puedan asegurar a los barcos. Entonces, claro, los barcos no se animan de ninguna manera a hacer ese viaje sin seguro. ¿Quiénes se animaron? Bueno, los barcos iraníes y los barcos venezolanos. Pero no es fácil, es muy difícil. Permanentemente se asiste a este drama. Ahora, yo quiero situarlo en un contexto más general. Sí. Porque claro, es decir, Estados Unidos, hay dos cosas que son, digamos, importantes de tener en cuenta, ¿no? Hay una contraofensiva popular en toda América Latina que, diríamos, no es que nos sorprenda, pero sí realmente estamos en un momento latinoamericano realmente de ascenso de las luchas populares. Si a nosotros nos decían, hace yo que sé, 6 o 7 meses atrás o un poco más, que la dictadura en Bolivia iba a durar solamente un año, capaz que no lo creíamos, vamos a decir la verdad, porque realmente fue brutal ese golpe de Estado. Y lo que le hicieron a Evo, con la ayuda, estamos descubriendo ahora, de Macri y su gobierno en Argentina, que contrabandeó armas para las matanzas que hicieron en la policía boliviana en distintas ciudades de Bolivia, en los apoyos que tuvo de Ecuador, que también mandó armas, y de Brasil. Nosotros realmente era difícil creer que en apenas tan poco tiempo las luchas populares recuperaran la democracia y hoy estuviera Lucho Arce de nuevo en la presidencia. Si nos decían hace un tiempo que iba a ganar Pedro Castillo en Perú, nosotros sinceramente podíamos dudar, porque arranca él con un porcentaje bajísimo y va subiendo, ascendiendo, porque las masas amplias, masas del interior boliviano, peruano, van viendo en él el reflejo de sus necesidades. Pero también esto debe servirnos para ver la hondura de la crisis de nuestros pueblos. Si alguien nos decía que iba a haber un mes y medio de manifestaciones y de paros en Colombia, que es el país, el líder y la insignia, el buque insignia de Estados Unidos en América Latina, el que desparrama permanentemente a diestra y siniestra sus soldados, no solo internamente para matar, asesinar a miles, como han asesinado a los falsos positivos, como se les llama, sino que además esas fuerzas desmovilizadas en alguna oportunidad salen ahora a matar al presidente de Haití, porque hubo comprobadamente una triangulación con una empresa estadounidense de Miami que contrata a los mercenarios ex militares de Colombia, los traslada a Haití, hacen el operativo, lo matan y luego al presidente, y luego
diríamos, son detenidos. Bueno, eso está clarísimo. Pero ¿quién iba a pensar que en Colombia iba a ocurrir estas explosiones sociales de tal magnitud, sangrienta, por supuesto, sin duda, con muchísimas decenas de muertos, pero era difícil prever eso, como tan difícil era prever lo que pasó, lo que ha venido pasando en Chile, porque la verdad, Chile era el modelo perfecto para algunos neoliberales. Recordemos la campaña electoral acá. Correcto. Recordemos quienes decían que Chile era el país modelo a imitar, con sus grandes tratados de libre comercio con Estados Unidos y tutti quanti. ¿Y qué pasó en Chile? Hoy tenemos una constituyente, van a crear una nueva constitución que es un elemento estratégico para avanzar en democracia, para romper las estructuras, diríamos, legales, político-jurídicas que la burguesía y la gran burguesía, junto con el imperialismo, han creado para, diríamos, constreñir, para impedir el avance de la democracia en su profundidad. Y están en eso, con una votación maravillosa que lleva a la presidencia a una indígena, a una mujer de su tierra propia, de la Araucanía. Entonces, ¿quién iba a pensar que se iba a desgastar, a desinflar tan rápidamente Bolsonaro en Brasil? Más allá de que con sus locuras y sinvergüenzadas y genocidios, uno a veces piensa cómo no se desgastó más rápidamente. ¿Qué le pasa al pueblo de Brasil? Pero bueno, digamos ahora que cada vez tiene menos apoyo y que Lula, que estaba condenado de por vida por la burguesía y gran burguesía brasileña y el imperialismo que tramaron su prisión, nosotros mismos hemos visto cómo su carcelero, Moro, el que lo había perseguido, pasa de ser acusador a acusado, de gran figura política en el gobierno de Bolsonaro como ministro, a estar ahora en el ostracismo y, digamos, judicialmente acusado. Entonces, acá tenemos que venir a Uruguay. Nosotros sabemos todos que confiábamos en llegar a una buena cantidad de firmas, pero jamás nosotros creímos que podíamos llegar a 800.000 firmas en medio de una pandemia, en medio de los problemas organizativos, en medio de los retrasos que tuvimos, en medio de la falta de propaganda. Absolutamente la prensa, diríamos, hizo un vacío total al tema, y la capilaridad, la militancia de base, los sectores populares que se fueron organizando, poco a poco el renacimiento de los comités del Frente Amplio, que cada vez están más llenos de vida y de juventud, y varios los daban por muertos. Todo eso, el imperialismo lo esperaba menos que nosotros. Pero esto revela la profundidad de la crisis estructural en América Latina, y entonces es evidente que tienen la necesidad urgente de generar distractores, es decir, elementos que distraigan de esta situación que es la verdaderamente importante. Y quieren colocar a Cuba, a través de un gran operativo mediático que les costó millones de dólares, sin lugar a dudas comprando gente y otras cosas, quieren distraer la atención continental porque saben que Cuba no es cualquier país. Cuba, desde la década de 60, significó el gran acontecimiento político revolucionario que sacudió a toda América Latina e hizo avanzar muchísimo la conciencia popular en nuestro continente. Entonces ellos conocen muy bien, y por eso el bloqueo, por eso quieren asfixiar e impedir que Cuba pueda desarrollarse, que pueda demostrar toda su potencialidad, a pesar de lo cual, como escuchaba yo recién al embajador, nuestro querido amigo,
Cuba es el único país de América Latina que tiene 5 vacunas propias, cosa que ningún otro país de América Latina tiene, y tiene, diríamos, una potencialidad de creación de medicamentos, de fármacos de última generación que lo está demostrando todos los días. Hay una vacuna contra el cáncer, a nosotros nos acercaron en su momento la vacuna meningocócica, pero claro, todo eso lo hacen con muchísimos problemas, porque si bien tienen vacuna, no tienen jeringa. Entonces, evidentemente que Estados Unidos tiene interés en distraer la atención y ubica este hecho, pero yo creo que ya se arrepiente Estados Unidos y los gusanos que lo acompañan también. ¿Por qué? Porque ha renacido en toda América Latina una solidaridad con Cuba que, digamos yo también autocríticamente, hace tiempo estaba un poco dormida. Y por ejemplo, la concentración de ayer frente a la embajada para la entrega simbólica de las jeringas, evidentemente demuestra que las reservas y la acumulación en Uruguay con respecto a la Revolución Cubana están latentes, están ahí. Había una verdadera multitud ayer en relación a qué, al horario, en relación a que nadie propagandió esto, No. en relación a que hacía un frío bárbaro en pleno invierno, en relación a que todo el mundo un poco tiene que cuidarse y mucha gente le dispara a las actividades de esta naturaleza. En fin, superando todas las contras habidas y por haber ayer, de la casi nada, porque yo no sé, a veces me cuesta explicarme cómo la gente se enteró y fue. Pero la verdad es que pasó eso, se enteró y fue, y había cientos de personas. Entonces, la verdad que yo creo que si yo fuera estratega o táctico de Estados Unidos en todos estos temas, diría, pero la pucha, le estoy errando al cochazo, porque lo único que han hecho es redoblar la solidaridad con la isla, que está siendo, digamos, acogotada, está siendo totalmente que la quieren, por supuesto, hacer aplastar de cualquier forma, y bueno, ahí estaremos nosotros, como se ha demostrado, brindando la solidaridad que brindamos ayer, maravillosa, ¿no? Eduardo, en este momento, digo, el tiempo también es tirano, pero tenemos que ir a un corte publicitario. Y inmediatamente después del corte retomamos nuevamente contigo justamente sobre el tema que estamos hablando, Cuba. Sí, yo quiero ahí en esa segunda parte, si me permiten, sí, ver un poco por qué Biden no puede o está, digamos, sin sacar ninguna de las 243 medidas que Trump... Vamos a profundizar un poco ahí después del corte. El micrófono va a ser todo tuyo. Sí, señor. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. De lunes a viernes a las 16 horas, Francamente, con Rubén Sánchez. Un programa para gente que piensa. Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy
Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las 2 dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Bueno, aquí estamos nuevamente en el Popular en Radio, este miércoles frío, miércoles pero con sol, de 21 de julio. Estamos con Eduardo Lorier y justo hoy él hablaba del desinfle de Bolsonaro y yo podría agregarle, para seguir hablando, del desinfle de Biden, ¿no? Tomando en cuenta que no sacó ninguna de las 200 y pico de medidas que puso su antecesor Donald Trump, que todo sigue igual por Estados Unidos con referencia a Cuba, incluso habiendo sido Biden vicepresidente de Obama, quien había impulsado aquella semi-apertura con las relaciones con Cuba, ¿no, Lorier? Exactamente, porque ¿qué pasa? Vamos a decir la verdad, mucha gente, yo lo viví también esto, esperaba que si ganaba Biden, no se llegaría a lo de Obama, pero por lo menos algo iban a aflojar la cincha. Exacto. Más allá del análisis de la táctica de Obama y todo lo que pudiera haber detrás, pero lo real es que Obama fue a Cuba, Obama recorrió las calles de La Habana, hubo un acto público junto con Raúl, había un intercambio de turistas permanente que le daba mucha vida a la parte turística de La Habana, particularmente con la llegada de los cruceros, sí, y así sucesivamente. Entonces mucha gente esperaba que esta ficha disminuyera si ganaba un demócrata, si ganara Biden. Pues bien, Biden ganó y como bien tú dices, todo sigue igual o peor. Ahora bien, ¿dónde estaría un poco la situación? ¿Es Biden solamente y su, entre comillas, maldad anticubana lo que explica esta situación? Yo creo que hay que profundizar un poquito en el sentido de que la comunidad cubana en Estados Unidos y básicamente en el estado de Florida es muy importante. Sí. Es muy importante para la política interna de Estados Unidos. Florida define elecciones. Exacto, porque allí tiene una cantidad de electores muy importante para la elección en segunda instancia del presidente. Y entonces, no solo los republicanos son derechistas y neofascistas, porque ya llegan al neofascismo, también los demócratas. Todo el mundo habrá escuchado, o por lo menos si no lo escuchó, yo se lo digo, que así fue, y créanme en ese sentido, porque lo pueden rastrear por Google. Hubo un alcalde de Miami que, diríamos, impulsó al gobierno de Estados Unidos a invadir, a bombardear a Cuba. Ya lo hemos hecho, dijo, en la República Dominicana y en Panamá, y lo hicimos en Yugoslavia. Así fue la exhortación. ¿Por qué no hacerlo en Cuba? A ese nivel llega el grado de fascismo que está creciendo en Estados Unidos de una manera abrumadora. Entonces, ¿qué pasa? La inmigración, yo no digo que toda la inmigración cubana en Miami sea de esta naturaleza, pero quien va a exiliarse a Miami, quien va a vivir a Miami y no a otras partes de Estados Unidos, tiene allí la pequeña Habana y el dominio de la mafia de cubana, que antes estaba instalada en Cuba y que se instaló ahí después. Sí. No es misterio para nadie. Quien investigue estas cosas sabrá que es así. Hay una mafia muy fuerte que domina toda esa zona que se denomina la Pequeña Habana, donde, diríamos, disputan con otras mafias, pero son mayoritarias. Entonces aquí tenemos elementos
mafiosos, tenemos elementos políticos mafiosos, tenemos elementos de fascistización creciente de la sociedad de Estados Unidos. Tenemos un Trump que quiere volver en el año 2024, que está trabajando fuertemente para ello. Tenemos que ver y seguir con detalle cómo están cambiando las legislaciones estatales en materia de votación en cada uno de los estados gobernados por los republicanos, donde tienen mayorías en los parlamentos, vamos a decir, estaduales, y allí aprovechan esas mayorías para aprobar leyes restrictivas del voto de las minorías, de los negros, de los indígenas, de los hispanos, que generalmente son votos que tienden a volcarse al Partido Demócrata. Entonces, en este sentido, cualquier movida de Biden que quite medidas de bloqueo a Cuba va a implicar que los mismos demócratas, que repito son tan neofascistas como los republicanos, se le vayan y se le encabriten. Por lo tanto, lo que yo percibo es que no va a haber cambios, porque además no solo están las elecciones de 2024, hay elecciones de medio término, que se le llama para renovaciones parciales, para la Cámara de Representantes y para senadores. Y entonces, también hay que tener en cuenta que ahí, la importancia del Estado de Florida para mantener las muy exiguas mayorías que hoy tiene Biden con respecto a los republicanos, se puedan mantener. Entonces, ahí hay una especie de, somos rehenes todo de esa misma situación. Y digo todo porque lo que afecta a Cuba afecta a toda América Latina. A mí, por ejemplo, me afecta en el tema del bloqueo y en el tema de la seguridad. Y creo que a mi partido y al Frente Amplio en su gran mayoría les afecta esta situación, al movimiento popular, porque es un pueblo hermano que nosotros, diríamos, tenemos que agradecerle 100.000 operaciones de ojo. No es poca cosa que ¿cuántas personas pudieron volver a ver que estaban condenadas a no ver más? 100.000 personas. Es una cifra formidable. La gente que tiene las prótesis, que son ayudadas por los cubanos, porque no llegan al número, al dinero necesario para hacérselas en otro lugar, en otro nivel, que se podrían hacer. La vacuna contra la meningocosis, cuando nadie nos auxiliaba para nada, y ellos vinieron y nos auxiliaron. Yo qué sé, tanta cosa que podríamos recordar. La actividad de las brigadas médicas, ¿no? De Henry Reeve. Las actividades de las brigadas médicas como Henry Reeve. Las brigadas médicas. Es impresionante. El hospital de ojo, no nos olvidemos que el hospital de ojo, los primeros instrumentos vinieron de Cuba. Vinieron de Cuba, los instrumentos con los que se operaba eran la brigada de médicos y oftalmólogos, y además los instrumentos. Ellos, como bien dicen, dan lo que no tienen. Entonces, decía, nos afecta, pero volviendo al análisis que estábamos haciendo, qué difícil que es la situación desde este punto de vista, ¿verdad? Porque por el lado de Estados Unidos no se puede esperar mucha cosa. Hay una izquierda dentro del Partido Demócrata, por ejemplo, una representante, Ocasio-Cortez, se apellida, de origen hispano, que es formidable y valiente porque ha salido claramente contra el bloqueo, manifestándose de una manera abierta, que es difícil en Estados Unidos hacerlo de esa manera. Hay otras legisladoras, está el senador Bernie Sanders también, que es otra personalidad muy respetada y que se ha manifestado en contra del bloqueo. Yo creo que ellos deberían, me parece a mí, así como de la derecha, los demócratas derechistas del estado de Florida saben de su peso y de que los necesita Biden, pero Biden también tiene que enterarse con más fuerza de que hay una izquierda, entre comillas, dentro del Partido Demócrata, que debería de condicionarle algún voto también si Biden no quita algunas de las aristas más duras del bloqueo. Me parece a mí que eso es un debe de la izquierda, porque hay que pasar ahora de las declaraciones a los hechos,
porque así como los amenazan los derechistas demócratas, bueno, que también los izquierdistas demócratas jueguen su papel para lograr que se amortigüe medianamente en sus aristas más brutales el bloqueo que están haciendo. Entonces, eso me parece que es esencial en este momento. Y bueno, yo digo, no sé si ustedes lo estuvieron reflexionando, que esto no se puede separar también de una gran pelea que está, diríamos, cruzando toda la geopolítica internacional. Exacto. Esa gran contradicción que viene creciendo diariamente entre Estados Unidos y sus aliados y China y sus aliados. Exacto. Y acá tenemos, diríamos, un elemento que permite explicarnos también, de alguna manera, cómo América Latina, el Caribe y Centroamérica, que estaban olvidadas durante la administración Trump, porque Trump casi se dedicó pura y exclusivamente a atacar a Cuba, pero el resto de América Latina, ustedes habrán visto, no tuvo mucho en el foco de este hombre. Sí. Sin embargo, hoy vuelve a aparecer con Biden. ¿Pero en qué cuadro? En el cuadro de la disputa con China, básicamente. Porque evidentemente Estados Unidos siempre consideró a América Latina, al Caribe y a Centroamérica como su patio trasero, bien traserito. Y ahí no entraba nadie. Y sin embargo, China hoy es el principal socio comercial de casi todos los países de América Latina. Sí, salió un mapa hace poquito reflejando exactamente eso, ¿no? Es muy, muy alto el comercio con China de toda América Latina y el Caribe, suplantando a Estados Unidos. Y no solo acá, digo, en varias regiones del mundo además. Porque Estados Unidos, aunque quiera, objetivamente no puede sustituir a China en el papel del principal comprador de nuestros productos. Porque a mí yo me río muchas veces con respecto a nuestras oligarquías, ¿no? Muy anticomunistas ellas, de toda América Latina, la uruguaya también, súper anticomunistas, contrarias, hay que escucharlos hablar, y viven de un país gobernado por un partido comunista que está en proceso de transición, en rutas de aproximación al socialismo. Viven de eso, de eso, porque ¿quién nos compra la soja a nosotros? ¿Quién nos compra la carne? ¿Estados Unidos? ¿O la Unión Europea? ¿O China? Y así puedo seguir yo muchas veces hablando acá de la zona de Florida, ¿no? Digo, Florida no se puede explicar sin China. ¿Por qué? Acá en este momento se está construyendo el ferrocarril. Está dando mucha fuente de trabajo. Te guste o no, se está construyendo un PM2. Y también se está exportando troncos de pino a China. Entonces, cuando tú vas por la Ruta 5, es increíble la fila de camiones que transitan de día, de noche, sábado, domingo. Es algo fuera de serie. Ahora bien, ¿dónde está la explicación? Porque el ferrocarril y UPM2 tienen que ver con la celulosa, que te guste o no, la vamos a tener que exportar ¿a dónde? A China. ¿Quién es el que nos compra la celulosa a nosotros? ¿Estados Unidos? ¿La Unión Europea? ¿O China? Alguno me dirá, bueno, no, yo estoy hablando de hechos objetivos, reales, no estoy introduciendo acá los factores ecológicos, los otros elementos, que eso es otra discusión. Lo que estoy diciendo es que nos guste o no, nosotros estamos muy relacionados con ella, y lo mismo le pasa a Argentina, lo mismo le pasa a Brasil, lo mismo le pasa a Bolivia, Ecuador, a Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo ese anticomunismo se lo tienen que tragar, bien tragado, porque quien les da vida en estos momentos a estos oligarcas y a estos neofascistas es un país gobernado por un partido comunista que cumplió 100 años, que es comunista, y aunque ahora quieran decir otra cosa,
ensaya rutas de aproximación al socialismo peculiares, a lo chino, sí señor, pero bueno, esas rutas de aproximación al socialismo están significadas porque han sacado 800 millones de seres humanos de la pobreza. Exacto. Es una hazaña histórica nunca vista en la historia de la humanidad. Cuando en algún momento podamos reflexionar sin estas cuestiones, diríamos, más acuciantes, lo vamos a ver en toda su dimensión, este hecho. 800 millones de pobres. No hay un pobre, de acuerdo a los estándares de las Naciones Unidas en China. Pregúntese cualquier anticomunista cuántos pobres hay en Estados Unidos o en la Unión Europea. Analice, busca en Google. No tiene mucho misterio hoy, tiene estos instrumentos, ponga pobreza en Estados Unidos, le van a salir 35 millones de pobres, con una población de 350 millones. Y ahora seguramente agravada por la situación de la pandemia. Ponga en China y le va a salir cero pobre, porque le va a salir que se ha sacado 800 millones de pobres de la pobreza. Entonces digo, esta contradicción también explica la ferocidad de Estados Unidos en estos momentos en América Latina. Los golpes blandos, que ya vienen de muy lejos, cómo sacan a Zedillo en Honduras, cómo sacan a Lugo en un golpe de Estado rapidísimo de parlamentario, cómo sacan a Lula, cómo liquidan a Dilma, cómo en Argentina atacaron a Cristina Fernández con un manejo del Poder Judicial tremendo de Macri, y así sucesivamente en Bolivia con un golpe muy peculiar, porque fue una mezcla de civil y militar, las formas nuevas que adquiere, diríamos, los ataques contra la izquierda, todos esos elementos son producto de un Estados Unidos que quiere revertir una situación objetiva que no lo puede hacer, a no ser utilizando estos instrumentos que son muy vinculados al fascismo, por no llamarlo fascista. Entonces, no quiero entrar a otro tema que me parece que sería muy bueno reflexionar en algún momento, es lo que yo llamo la crisis estructural en Estados Unidos. Porque en algún momento, ustedes recordarán que hablábamos nosotros desde el 2005 de la gran burbuja inmobiliaria en Estados Unidos que iba a estallar, que no era un problema inmobiliario, era un problema profundo de la economía de Estados Unidos que se manifestaba a través de una burbuja inmobiliaria y estalló en el 2007-2008. Y bueno, nosotros seguimos diciendo, porque es otro tema que hay que seguir, yo lo sigo, diríamos, permanentemente, la crisis en Estados Unidos, desde el punto de vista financiero, sigue presente y latente. Le están tapando con una enorme emisión monetaria, con enormes emisiones de papeles que quieren ocultar los rasgos más graves. Y lo único que hacen estas emisiones fabulosas de billones y billones de dólares es incrementar las contradicciones internas en Estados Unidos, y las burbujas crecen y crecen por donde se lo mire. Entonces, daría pie para otra audición, si me invitan en algún momento, para hablar de estos temas, para hablar de, diríamos, las empresas zombies, de los cisnes caídos, de el papel de Blackstone y de BlackRock, las nuevas formas del imperialismo, que tenemos que estudiar cómo estas estructuras, diríamos, financieras están presentes en todos lados. Yo la otra vez preguntaba en mi muro de Facebook, ¿en dónde encontramos a BlackRock en Uruguay? Lo vamos a encontrar en el Banco Bilbao Vizcaya, en el Santander, que son los principales bancos privados, en Mafre Seguro, en el Citibank, porque tienen participaciones accionarias del 4, del 5, del 6%, que son determinantes en estos bancos. A pesar de que sean pequeñas, son determinantes
para las definiciones de la política general. Están metidos en España, en Uruguay, en la Coca-Cola, en McDonald's, donde ustedes lo busquen. Esas es las nuevas formas del imperialismo y de la concentración y centralización del capital. Por eso tenemos que retomar a Lenin, porque Lenin analizó el imperialismo en su época, y lo que está ocurriendo ahora es simple y llanamente una confirmación, pero tenemos que buscar las formas nuevas, no el contenido y la esencia, sino las formas nuevas que ese imperialismo fue hallando. Y lo vamos a encontrar en estas, diríamos, cuestiones que yo estoy mencionando. Exactamente, Lorier, más adelante podríamos hacer algún otro programa sobre estos temas, también en profundizar un poco más en la globalización y cómo está afectando la economía mundial, ¿no? Y me parece que sería muy importante. Y nuestro día a día, aunque la gente no se dé cuenta de cómo le afecta el trabajo y la tarea de estas multitransnacionales que atraviesan todos los países y lamentablemente están llevándose por delante los estados, ¿no? Se vio bien en esta pandemia con el tema del COVID, cómo se llevaron adelante varios estados, los laboratorios grandes como Pfizer. Exacto. Entonces es bueno analizarlo un poquito más para poder profundizar y ver a fondo cómo afecta el capitalismo y cómo se está transformando este nuevo ultracapitalismo, imperialismo. Ya definiciones y otras definiciones. Pfizer, por ejemplo, es dueña de BlackRock. Y Vanguard son dueños de Pfizer. Exacto. Tienen acciones en Pfizer, son determinantes. Ahí está. No, la madeja es imponente. Es brutal. BlackRock, por ejemplo, es el principal acreedor de Argentina. Y era el que más se oponía a la renegociación de la deuda. Incluso ahora estuvo reunido el G20 hace poquito con el tema del nuevo impuesto a las transnacionales y cómo sacarles un peso. No sé si lo van a lograr realmente. Básicamente ahí se están tirando contra, diríamos, estas transnacionales como Facebook, Twitter, Netflix, que todos los que han salido ganando enormemente con la crisis, ¿no? Amazon, porque además tienen su dinero en los paraísos fiscales. Ese es el otro gran tema, ¿no? Pero son cuestiones cosméticas, se ríen, estas transnacionales se ríen, porque además quieren ponerle sus impuestos, sus lacayos, que lo único que hacen es intentar tapar un poquito la gordura de que no quede tan evidente, ¿no? Entonces están jugando con nosotros en ese sentido, ¿no? Nos quieren hacer creer que eso va a tener aplicación y que van a pagar y que van a lograr que estos grandes monstruos, asesorados por los mejores estudios contables del mundo y que son todos tan mafiosos como los que los contratan, porque están hechos pura y exclusivamente, y que me digan que no, para ver cómo defender mejor los dineros de sus mandantes. Y la mejor manera de defenderlos es ubicarlos en los paraísos fiscales y hacer justamente cuestiones como las Panama Papers, ¿se acuerdan? Sí, tal cual. Por favor. Donde algunos uruguayos también aparecían ahí. Eduardo. No nos hagan investigar dónde está la guita de los uruguayos, porque, por favor, empieza a salir el olorcito de esa olla. Eduardo. Todo, pero por supuesto. Lo que han acumulado en los gobiernos del Frente Amplio no está escrito, y el odio que después nos tuvieron también no está escrito. Exacto. Es increíble, ¿no? Es decir, pero es así. Acumularon el dinero que nunca se iban a imaginar que iban a acumular, con los altos precios a $600 la soja, y después, claramente, en fin, nos vieron como sus grandes enemigos. Pero, por otro lado, con China no se meten. Eduardo, a ver, vos decís que el odio no está escrito. Creo que el odio lo escribieron en los artículos de la ley de urgente consideración. Ahí algunos coletazos están reflejados. El problema es que el pueblo en su conjunto lo desconoce totalmente.
Pero bueno, Claro, estamos en tiempo de ya prácticamente de irnos, de cerrar nuestra audición, pero a ver, queda pendiente y queda un desafío, no solo una nueva audición posiblemente que te invitemos, sino también tenemos otras salidas que puede ser el Living del Popular, para hacer una entrevista y donde también podamos hablar sobre esos temas que vos planteaste, más en profundizando toda esa crisis. Por otro lado, para cerrar también, que ya sabemos o se queda demostrado en qué terminan esas crisis de propio Estados Unidos, ¿no? Digo, ¿quién termina pagando esas crisis con ocupaciones, guerras, guerrillas y muertes de cantidad de ciudadanos que son parte de... Exactamente. Entonces, bueno, eso es lamentable, veremos. Y bueno, te agradecemos, Eduardo, un fuerte abrazo y estamos en contacto para, ya te digo, invitarte o para una entrevista en el Popular o el Living del Popular, o estaremos nuevamente o el miércoles o el viernes en nuestras audiciones. Así que un abrazo. Claro. Yo te agradezco una cosa, Juan, que hayan unido todo esto a lo bien terrenal que es el tema de la LUC y a la necesidad que tenemos de salir ya mismo hoy, ayer, a felicitarnos todos, porque fue un triunfo histórico, pero al mismo tiempo para prepararnos, porque mirá que se vienen con todo, para, van a gastar lo que no tienen porque saben que está en juego la LUC y los intereses muy importantes del pueblo uruguayo, pero además hay otras cosas que están en juego con el referéndum, ¿eh? Yo te diría que está en juego el próximo gobierno en el 24. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Eduardo, nos vemos entonces y quedamos en contacto. Un abrazo. Quedamos así, muy bien, un abrazo grande para todos. Adiós. Bueno, aquí cerrando entonces el programa de hoy del Popular en Radio con Juan Landaco y quien les habla, Victoria Alfaro. Nos vemos el viernes, mañana Cultura en Casa al mediodía y el viernes otra vez el Popular en Radio. Chau, chau.